Buenas noches, estimado docente y compañeros. En este video, entonces, iniciaré contándoles las tres variables mediante las cuales podemos analizar una imagen. Una de ellas es la naturalmente legible, que en este caso nos indica nos, a lo que interpretamos de manera instantánea cuando, valga la redundancia, su imagen es legible. Digamos que lo pongo en contexto con esas figuras o artes que muchos nos esforzamos por querer entender qué pensaba el autor en ese momento y en qué tiempo se encontraba también. Entonces, entendiéndose de esta manera de que naturalmente legible es la que nos permite de una manera visual percibimos el mensaje de una manera muy tácita. Otra de ellas es la que nos plantea esa pregunta de qué quiso decir el autor con esta obra. Entonces es ese mensaje visual eh, de las formas del arte que expresa, y entonces siempre va a haber un punto de partida, y es que vamos a querer interpretar lo que pensó o lo que dio inicio a esa creación en su momento. Y finalmente tenemos la artística, que es una representación de las emociones. Desde que la imagen se plantea como un mensaje universal, por lo que rápidamente percibimos al querer interpretar lo que quiso dar a entender el autor, y finalmente porque el hombre siempre ha producido imágenes en todo el mundo. La lectura pues nos plantea allí un principio, y es que para nosotros poder llegar a una buena interpretación debemos limitarnos y prohibirnos querer comprender, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera de autorregularnos y no querer comprender en su momento muchas situaciones, ¿sí? Es prácticamente interpretar lo que es y no ir más allá. Una de las premisas que nos plantean es que el arte es intocable, dado que es imposible querer recrear ese momento que vivió el actor, ¿sí? Querer devolvernos a ese momento y querer estar, como lo llamamos coloquialmente, en sus zapatos para poder lograr tener una buena interpretación. Entonces, esa es una de las cosas que nos prohíben. Este hecho nos lleva a tener y generar un poco más de conocimientos, porque una interpretación no es efímera, requiere tiempo, ¿sí? Lo que nos conlleva a ese verdadero análisis. Y al llegar a este análisis, entonces llegamos a dar esos méritos al autor, aumentamos, como reitero, nuestros conocimientos y logramos tener una captación de esos mensajes visuales. Hay un método que nos plantea Barthes, en el que su objetivo es entrar a buscar signos, determinar cuáles son y así poder descifrar el mensaje. Otra de ellas es el método de selección, entre que nos privamos de ver unas cosas y no otras. Un ejemplo que nos citaban en la lectura es, bueno, estoy analizando un arte, entonces le doy órdenes a mi cerebro de que voy a ver cuadros, no círculos. Voy a ver verdes y amarillos, no voy a ver rojos. Entonces esto nos lleva a un control mental para poder
o sea, un dominio de la mente para poder interpretar de una manera eficaz estas imágenes, estos mensajes visuales y descubrir esos mensajes internos, no es la palabra, descifrar mensajes secretos, por decirlo así. Bueno, dicho esto, entonces, de esta manera si elegimos un método que no todos son fijos, ¿sí? Son libres, entonces cada uno pues tiene esa potestad de crear, de crearlos. Dicho esto, entonces elegimos un método de análisis. Luego entonces procedemos a definir el tipo de interpretación que vamos a darle, ¿sí? Que prácticamente todo consiste en crear y mantener ese método, o sea, porque no podemos, no es, bueno, no es tanto de no poder, sino de ser precisos al decir yo analizo de esta forma, yo lo interpreto de esta otra y no de tal forma. Entonces tenemos que hay una interpretación gramatical que digamos podemos cambiarla por sinónimos, en, pues valga la aclaración, en palabras. Están las eufónicas que, por ejemplo, si estamos hablando de la palabra confianza, entonces vamos a emplear términos que terminan con esta sílaba. Entonces tienen una eufonía y finalmente tenemos las rítmicas que nos llevan a reemplazar los términos por su sonoridad. Finalmente, dentro de las funciones de la imagen, encontramos unas particularidades como primero, eh, quien emite el mensaje, luego entonces el código planteado para emitirlo. Otra de las partes se centra en analizar el mensaje que se quiere dar, ¿sí? Y finalmente una función poética que es la sonoridad del ritmo. Esto entendiéndose cuando la imagen contiene un mensaje para otro. Asimismo, es dable afirmar que la imagen es, crea esa relación entre el mundo y la imagen, valga la redundancia, dado que, por ejemplo, en muchas situaciones somos sensibles, frágiles, y con solo ver una imagen, observarla, analizarla, volvemos a un momento, a una situación, a una crisis que está viviendo el país. Entonces, somos muy sensibles y ante todo muy visuales. Para concluir, tenemos del arte que era definido como una destreza en los inicios de los tiempos. Luego entonces los clasificaron si tenían un esfuerzo físico o solo mental. Y en sus diferentes épocas, entonces tenían una clasificación. Dijeron que entonces unas eran las liberales, las otras eran las comunes. En, eso fue denominado por los antiguos. Y en la Edad Media, entonces, estas artes liberales las consideraban infinitamente superiores a las comunes. Un dato curioso de ese tiempo que nos plantearon es que ya en la Edad Media la poesía no aparecía en ninguna clasificación porque se pensaba que el poeta no era un artista sino un profeta.
Esto es lo que he entendido de estas valiosas lecturas. Realmente descubrí muchos puntos de vista y de que me atrevería a decir que la mayoría de los humanos, dado su momento, estamos contemplando una imagen y entonces uno empieza, bueno, ¿y qué quiso decir el autor con esto? Estas líneas, estos colores, esto quiere decir eso. O sea, siempre queremos como llegar a ese punto, a ese momento que vivió el artista y no es posible. O sea, entonces tenemos que, con esto aprendí una manera de valorar el arte, la imagen, el mensaje oculto, todo lo que nos puede transmitir una imagen, pero desde un ángulo de vista, ¿sí? Desde una limitación, desde un orden y desde un método planteado. Muchas gracias.